Este es el episodio 379 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y una vez más agradezco la oportunidad de entablar o de continuar nuestra conversación de hace dos podcasts anteriores del 377, donde hoy, siendo sábado 8 de febrero, queremos simplemente retomar la pregunta que se nos hizo y una vez más recordamos que las preguntas nos llegan a través de los comentarios que la gente hace en medios sociales, a través de nuestro correo electrónico e inclusive a través de nuestra página vidalmuñiz.com. Y la pregunta tiene que ver con respecto a la salvación. Es la pregunta que hemos estado hablando y le hemos dialogado por algunos días ya. E inclusive nuestro podcast no es tanto que sea bilingüe, sino que hacemos un lenguaje dual, porque producimos uno en inglés, uno en español, uno en inglés, uno en español. Entonces tratamos de abarcar los dos idiomas porque creemos que es de suma importancia el poder incluir los dos. Así que gracias por su paciencia, gracias por sus preguntas. Y aunque cuando nos hacen la pregunta en español tratamos de responder en español, cuando se hace en inglés la tratamos de responder en inglés. Es que tenemos la oportunidad y creemos que mucha de nuestra audiencia tienen la oportunidad de entender ambos idiomas. Si no es así, bueno, entonces obviamente usamos el idioma que sea más conveniente para dialogar esto. La pregunta que se hizo fue la siguiente: si soy o si continúo siendo yo bueno, si yo mantengo esta actitud de continuidad en mi bondad, es que Dios me va a bendecir. En el podcast del 377, como dije anteriormente, expliqué que antes de poder responder a preguntas legítimas como estas, tenemos que primeramente estar de acuerdo en la definición que Dios tiene o que Dios establece a este tipo de preguntas, porque inevitablemente la bondad o la maldad nos afecta a todos. La bondad y la maldad la hemos experimentado todos, la hemos creado todos, hemos sido destinatarios de una de ellas en algún momento y por lo tanto crea la necesidad de poder responder a preguntas como estas. Inclusive hemos recibido la bendición de Dios de muchas maneras, hemos sentido muchas veces la maldición. Hay gente que me ha preguntado si el cristiano puede ser maldecido o que si alguien le hace un trabajo a alguien donde puede haber una repercusión en el mundo espiritual de ello. Todo eso es legítimo, no descarto ninguna de esas preguntas, pero una vez más, cualquiera que sea la curiosidad, la necesidad, cualquiera que sea lo que está intrigándonos, cualquiera que sea inclusive la emergencia en nosotros, la invitación siempre es que vayamos o descubramos lo que Dios dice con respecto a ello. Por lo tanto, lo que dijimos y leímos el libro de Romanos, si tienen oportunidad de regresar y leer la palabra de Dios, lean el capítulo 1 desde el principio hasta que termine el capítulo, versículo 25 de ello. Leímos nosotros algunos versículos de ellos porque ahí define donde trágicamente la definición de bondad o de maldad es diferente a la que tiene Dios con respecto a la que tenemos nosotros. Cuando ignoramos las definiciones de Dios, y no voy a repetir lo que dije en el podcast anterior, solamente lo que voy a decir es esto: cuando ignoramos lo que Dios dice con respecto a preguntas como estas, definiciones como estas, lo que va a producir es que va a crear un efecto de dominó que simplemente va a empeorar la situación, porque este tipo de pregunta que ven en la pantalla, que tiene que ver con por qué es que las cosas malas suceden a gente que es buena, tiene que ver literalmente con un concepto en el cual está implicando que somos buenos. Y de acuerdo a Romanos, de acuerdo a lo que Dios dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, en este caso, hemos determinado que en cuestiones de maldad, en cuestión de sufrimiento, en cuestión de tragedia, en cuestión de lo irreversible, que es una realidad para todos, que todos somos afectados de ello, la pregunta no es tanto por qué nos suceden ese tipo de cosas a nosotros, siendo buenos. La realidad es que en la Biblia solamente describe a un ser humano que fue bueno, su nombre es Cristo Jesús. Eso implica que si a él le sucedió la tragedia, si él dio su vida como persona inocente, es obvio que esta cuestión de la maldad, que a todos nos afecta porque vivimos en un mundo en el cual está gobernado por ella, gobernado por el príncipe del aire, es obvio que la única persona buena es aquella que voluntariamente se dio a ser el destinatario, el recipiente precisamente de cosas malas. Bueno, en esta tarde lo que quiero es que terminemos esta conversación o esta pregunta, porque ahora hablando de la bondad, y espero que ya haya sido definida, y mi oración ha sido, y espero que sea, que estemos de acuerdo con la definición de Dios, de acuerdo a Romanos, de lo que es bondad, de lo que es maldad. Ahora, la siguiente parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la cuestión de la bendición de Dios. Una vez más, es necesaria, es algo que oramos por ella, es algo que buscamos, y aparentemente en este tipo de preguntas es algo que tratamos de hacer y por eso nos portamos bien, por eso queremos ser buenos. La pregunta es: ¿cuál es la definición de Dios con respecto a bendición? ¿Qué significa sentir, vivir, experimentar, recibir
la bendición de la cual viene de Dios. Está basada en nuestra moralidad, está basada en nuestra bondad, está basada en lo que hacemos, o en un momento dado se puede perder porque nos portamos mal, porque hicimos cosas deplorables, porque dañamos a alguien o nos dañamos a nosotros mismos. Sí, a la luz de la Biblia, una vez más, en un tiempo en el cual, hablando del Antiguo Testamento, hablé del Nuevo Testamento en el podcast anterior, en el 377, ahora en este nuevo podcast quiero usar un ejemplo del Antiguo Testamento con respecto a la definición de bendición, porque aparentemente, una vez más, regresando a la maldad o regresando a la tragedia del hombre, en el libro de Isaías, cuando el profeta Isaías se encuentra con Dios y es llamado a servir a Dios, que es una bendición muy grande, Dios se experimenta en un contexto de tragedia. En un contexto donde ustedes observan la cronología y la experiencia de las circunstancias de este profeta, es que él está encarándose con Dios en un contexto donde hay muerte. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es obvio que la muerte es algo irreversible para el ser humano. Es una de las cosas más trágicas, o probablemente la más trágica. Podemos argumentar eso de alguna manera, pero el punto aquí es de que es obvio que Isaías inicia esta experiencia de encontrarse con Dios en un contexto donde hay luto, donde en un momento dado se pierde la esperanza, donde en un momento dado aparentemente Dios no bendijo o no respondió a la oración, en este caso de un rey, en este caso que se llama Usías. En la cuestión cronológica o en la cuestión contextual se dice que este rey era uno o fue uno de los pocos reyes entre el pueblo de Dios que bendijo a Dios, que se portó bien, que fue bueno, regresando a la pregunta, que fue bueno, y que trágicamente en medio de su bondad, en medio de lo que él se le reconoce porque trajo estabilidad al pueblo de Dios en un tiempo en el cual no había estabilidad, trajo en un momento dado la restauración de prácticas religiosas de las cuales se habían perdido. En fin, está gobernando y liderando este rey Usías en un tiempo en el cual no era fácil ni era conveniente el ejercer o el vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Es ahí donde Dios llama a Isaías en un tiempo en el cual hay necesidad, hay emergencia, en un tiempo en el cual la situación es caótica, en un tiempo en el cual el futuro del pueblo de Dios, lo sabemos ahora porque esto es historia, va hacia un futuro muy malo, un futuro en el cual la bendición de Dios va a desaparecer. En medio de todo eso, Isaías se encuentra con la muerte del rey. Y en medio de un tiempo de luto, en medio de un tiempo donde no hay consolación, es que Dios se le aparece a Isaías. Y dice la palabra de Dios que él, hablando Isaías, porque está hablando en primera persona, yo vi al Señor. Y observen lo que está sucediendo aquí. Al ver al Señor, algo sucede. Al ver al Señor, Isaías no define al Señor de la manera en que él pensaba o tenía una imagen futura de lo que Dios debería de ser para él. Y menciono esto porque, una vez más, muchos de nosotros nos acercamos al Señor, buscamos a Dios, creemos en Dios en momentos donde hay muerte, en momentos donde hay necesidad, en momentos donde tratamos de evitar la tragedia, de lo cual, una vez más, no estoy en contra de ella. Yo pienso que Dios se place, Dios encuentra beneplácito cuando nos acercamos a Él, independientemente de cuál sea la circunstancia. Pero observen que en medio de la necesidad, en medio del luto, Isaías se va a encontrar con Dios para aprender la definición de bendición en medio de un contexto que podemos decir es maldito o es maldición. ¿Por qué? Porque la muerte física siempre es el producto de maldición. La muerte física siempre es la expresión del pecado. La muerte física es el producto de la desobediencia. Dice la palabra de Dios que es la paga de ese pecado lo que eventualmente produce esta muerte. Entonces, la tragedia que está viviendo Isaías con alguien que inclusive los historiadores dicen que este rey Usías pudo haber sido pariente de él. Entonces muchos estamos viviendo esa etapa en la cual hemos perdido seres queridos, en la cual estamos batallando porque una vez más hemos sentido que Dios se ha alejado de nosotros. En medio de una situación similar es que Isaías va a tener acceso a ver al Señor. La descripción que él va a tener de Dios es que Él es excelso, Él es sublime, está sentado en su trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Eso es importante porque está hablando de la descripción de la majestad, de la grandeza de Dios, pero este día solamente quiero que entendamos esto, que hablando de la definición de bondad, porque la pregunta fue desde un principio, si me porto bien, si sigo siendo bueno, si mantengo una moralidad aceptable, ¿Dios me bendice? Ya hemos hablado de esto en el podcast anterior, de lo que es esta cuestión de la moralidad, ¿verdad? Entonces, ya eso no lo vamos a repetir. La cuestión es esta, que si abrazamos la definición de Dios en moralidad o en bondad,
lo que va a producir es que nos va a poder ayudar a entender que la definición de bendición potencialmente no es la misma la que Dios tiene que la que tenemos nosotros. Porque regresando al pasaje que están viendo en la pantalla, es un pasaje que establece que aparentemente la bendición de Dios sería que el rey no hubiera muerto. La bendición de Dios, humanamente hablando, pudo haber sido, porque es el caso de muchos de nosotros, es donde si lo que produjo la muerte fue la enfermedad, en el caso de Usías, un Dios bueno va a sanar, ¿no es cierto? E inclusive un Dios bueno es el cual que no nos va a permitir o no nos va a traer o permitir luto. Es el Dios que eventualmente va a restaurar la nación. En fin, pensamos en toda esa prosperidad en la cual no hay nada de malo con ello, pero aparentemente en el libro de Isaías la definición de bondad es el acceso que tiene Isaías en un contexto de luto de ver al Señor. En un momento dado, la experiencia de la gracia de Dios, que aun cuando la situación es devastadora, el acceso que tiene Isaías a Dios. Entonces, por definición, aparentemente lo que la Biblia constantemente nos muestra es que la bendición de Dios es Dios. La bendición de Dios es Dios. Entonces, la pregunta sigue siendo, si soy o continúo siendo, si sigo siendo bueno, ¿Dios me bendice? Yo pondría la pregunta de esta manera. Dejando la primera parte como está, si soy o continúo, sigo siendo bueno, ¿tendré acceso a Dios? Porque de otra manera podré ver a Dios, porque de otra manera lo que típicamente sucede una vez más es que llegamos al punto en el cual cuando yo formo mi propia definición de bondad o de bendición, es que hago de Dios un sirviente cósmico. Es que digo, si Dios existe, si Dios es bueno, si yo me he portado bien, es que no debe de haber muerte, no debe de haber tragedia, no debe de haber lo que nunca pensé que iba a suceder. La bendición de Dios está basada en que tenemos acceso a Dios. Es interesante que Isaías usa la terminología de Señor, que es la palabra que tiene que ver con un amo, con un maestro, con un esposo, con un dueño. Es el Dios en el cual Isaías usa el lenguaje, que observen que la muerte fue de un rey. Entonces hablamos de la transitoriedad del hombre, de que en un momento dado nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, que es parte del ciclo de la vida, es parte de las limitaciones que tenemos. E Isaías se está encontrando con el Dios que es más que eso. Por lo tanto, en el contexto de la realeza de un rey que muere, hay un rey que es eterno. En el contexto donde hay un rey que en un momento dado es temporal, como el caso de Usías, como es el caso de todo rey, todo imperio, toda nación, toda vida, toda familia, como nosotros somos temporales en esta vida, pero aparentemente aquellos que aprendemos a ver a Dios como la bendición, no como el Dios que bendice. No es más, Dios es la bendición. No es tanto que Dios bendice, pero Dios bendice con su persona. Dios bendice porque hace 2000 años Él se dio a sí mismo a través de su Hijo. Dios bendice en el cual no solamente Él viene y habita en medio de la muerte, pero Él ha vencido la muerte. No es simplemente el Dios que en un momento dado sana, restaura y en un momento dado nos lleva de muerte a vida, pero es el Dios que la vida está definida por Él mismo, porque Él es vida. La vida no es la ausencia de la muerte, la vida es el Dios que ha conquistado la muerte y la vida es aquella de la cual ha sido dada, existe en nosotros. E Isaías dice, por lo tanto, Él no es solamente un Dios, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño de las cosas y lo describe como excelso, como sublime, como sentado en su trono. Por lo tanto, en un día como este, mi invitación es que si la pregunta es, si soy bueno, Dios me bendice, mi oración, mi deseo es de que podamos entender que la bendición más grande es acceso a Él, poder contemplarlo a Él y contemplarlo como el Rey, como el Supremo. De otra manera, lo vamos a seguir tratando de contemplar, de ver simplemente como alguien que debe de bendecirme, de ayudarme a evitar la muerte, de simplemente ser mi sirviente cósmico, y es obvio que la Biblia enseña que ese no es nuestro Dios. Mi oración y mi esperanza es de que ese tipo de conversaciones nos ayuden a mantener un diálogo en el cual podamos aprender la perspectiva con respecto a la persona de Dios. Mi nombre es Vidal, agradecemos este tipo de preguntas, continuamos y el diálogo y espero que podamos profundizar nuestro conocimiento en lo que Dios ha revelado de su persona y de nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.